Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Baviera. Ella fue una princesa bávara que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Génova, llevando en tierras italianas una vida tranquila y apartada, donde se dedicaría plenamente a sus funciones como representante de la Casa Saboya. Esta biografía es realizada por petición de Agus y Shirley Santana. María Isabel Luisa Amalia Elvira Blanca Leonor de Wittelsbach y de Borbón nació el 31 de agosto de 1863 en el Palacio de Nymphenburg, en Múnich, en el Reino de Baviera, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Adalberto de Baviera y de la esposa de este, la princesa Amalia de Borbón. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Isabel la tercera de sus vástagos. La niña tuvo una infancia tranquila y feliz junto a sus hermanos, creciendo en un ambiente muy familiar, donde solían visitar muy a menudo a sus numerosos parientes, siendo muy habitual su presencia en la corte bávara, aparte de que solían viajar de vez en cuando a tierras españolas para visitar a su familia materna, debido a que su madre era hermana del rey consorte Francisco de Asís de Borbón y prima de la reina Isabel II de España. Isabel descendía de importantes casas reales por parte de ambos progenitores. Por vía paterna era nieta de los reyes Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen, mientras que por vía materna era bisnieta de los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma. Cuando Isabel tenía tan solo 11 años de edad, su padre, el príncipe Adalberto, falleció a causa de una serie de problemas cardíacos, una muerte que uniría aún más a los hermanos. Pese a su origen bávaro, la princesa sabía leer, escribir y hablar con gran fluidez el español, siendo una de las lenguas que se hablaban dentro de su propio hogar, además de que creció muy ligada a España, país que solía visitar junto a su madre y hermanos para ver a su familia materna y pasar largas estancias junto a ellos. Isabel solía pasar los inviernos en la ciudad de Múnich y los veranos en el Palacio de Nymphenburg, lugar donde se relacionaba con distintos familiares suyos de la casa Wittelsbach. Es así como conoció a su primo, el príncipe Tomás de Saboya-Génova, quien también era descendiente de dicha casa, al ser nieto de Amalia Augusta de Baviera, que fue reina consorte de Sajonia. Su primo Tomás era un prometido bastante interesante, ya que se había convertido en duque de Génova desde que tan solo tenía 1 año de edad, y era hermano de la reina Margarita Teresa de Saboya, que sería la primera reina consorte de Italia al casarse con su primo, el rey Humberto I de Italia. El casamiento de ambos príncipes sería muy deseado por ambas familias, para fortalecer así los lazos familiares entre las casas Wittelsbach y Saboya, siendo su casamiento el cuarto enlace que se celebraba entre dichas familias. El 14 de abril de 1883 se celebró la boda entre Isabel y Tomás en el Palacio de Nymphenburg, en Baviera. Para entonces ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 29. Su boda sería descrita como una ceremonia sencilla y cálida, destacándose el buen gusto para la decoración y el ambiente tan familiar que se vivió durante todo el enlace, siendo muchos los parientes y amigos que serían invitados a la celebración de su unión. Una de las ausencias más notables sería la de su primo, el rey
Luis II de Baviera, quien era uno de los grandes invitados a la boda. Pero este no suele asistir a eventos públicos o reuniones familiares, algo que en cierta manera agradecieron a los demás invitados, ya que sin la presencia del rey, su boda sería más bien una reunión familiar en vez de una ceremonia de etiqueta donde tendrían que seguir un estricto protocolo. Además de que Luis II era visto como un hombre un tanto extraño y extravagante, algo que incomodaba bastante a otros invitados. Tras celebrarse su boda, los recién casados establecieron su hogar en el Palacio de Chiablese de Turín, donde los duques llevaron una vida tranquila y se dedicaron plenamente a sus funciones como duques de Génova. Un año después de haberse celebrado su boda, Isabel alumbró el primer hijo a la pareja, un niño llamado Fernando, que sería tercer duque de Génova. A los pocos meses de quedarse embarazada de su primer hijo, la amante de su marido, la baronesa di San Angelo Limosano, Laura di Gaeta, también se quedó encinta, alumbrando una hija que se llamó Lucía. Se cree que la existencia de un amante y de una hija extramatrimonial afectó a su matrimonio, ya que por algún tiempo se mostraron un tanto distantes y tan solo se dejaban ver juntos en público, pasando 10 años hasta que Isabel se volvió a quedar embarazada de su segundo hijo, naciendo en el año 1895 un niño llamado Filiberto, que sería cuarto duque de Génova y duque de Pastoia. En el año 1896 nació una hija llamada Bona Margarita, que sería princesa consorte de Baviera. En el año 1898 nació Adalberto, que fue duque de Bérgamo. En el año 1904 nació María Adelaida, que sería princesa consorte de Arsoli. Y en el año 1906 nació el último hijo de la pareja, un niño llamado Eugenio, que sería quinto duque de Génova. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, los duques de Génova se dedicaron a sus funciones como representantes de la Casa Saboya y acudirían a distintos actos oficiales, llegando a estar presentes en actos públicos, inauguraciones, eventos, festividades, ceremonias familiares y religiosas, llegando a asistir a tales actos junto a importantes eclesiásticos de la época, el Papa Pío X y miembros de la realeza o de la nobleza, como es el caso de los reyes de Italia, los duques de Aosta y la reina viuda de Portugal, María Pía de Saboya. Su marido Tomás asumiría más responsabilidades dentro del Reino de Italia según fueron pasando los años, y durante la Primera Guerra Mundial llegó a ser nombrado como teniente general del reino, un cargo que solamente sería representativo, aunque en ciertas ocasiones tuvo que firmar algunos documentos importantes en nombre de su sobrino, el rey Víctor Manuel III de Italia. Mientras su marido recibía más responsabilidades dentro del gobierno de Italia, Isabel llevó una vida más doméstica y tranquila. Ella sufría de fuertes ataques de reuma que la obligaban a utilizar distintos remedios y aceites para aliviar sus dolencias, pero el uso de tales remedios casi le costó la vida en el año 1913, ya que tras untarse una serie de ungüentos en el cuello y en los brazos, la duquesa se acercó demasiado a una lámpara y acabaría prendiéndose fuego, pero gracias a la rápida acción de una de sus criadas, ésta logró sofocar rápidamente el fuego y salvar la vida de su señora, sufriendo tan solo una serie de quemaduras de poca gravedad en la zona en la que se había untado aquel ungüento, que resultó ser inflamable. Isabel siempre tuvo una salud un tanto delicada
y solía enfermar con facilidad, sufriendo de continuos resfriados, de reuma y de problemas respiratorios. Pero finalmente, a causa de un fuerte resfriado mal curado, acabaría desarrollando una neumonía y tras pasar varios días en cama muy enferma, acabaría falleciendo el 26 de febrero de 1924 a los 60 años de edad en la ciudad de Roma, en Italia. Pese a haber tenido 4 hijos varones con su marido, ninguno de ellos logró tener descendencia masculina, siendo su hijo pequeño Eugenio el único que logró tener una hija llamada María Isabel. Así que ante la falta de herederos varones por parte de sus 4 hijos, el título de duque de Génova se acabaría extinguiendo en el año 1996 tras la muerte de su hijo Eugenio, debido a que las mujeres no podían heredar tal título. Los restos mortales de Isabel descansan en la Basílica de Superga, en Turín, en Italia. Isabel fue la típica princesa de su tiempo y, como otras tantas, fue destinada a contraer un matrimonio solo para fortalecer los lazos familiares y las alianzas entre reinos y estados. El deber de esta princesa era la de ser una buena consorte y dar a su marido todos los herederos varones posibles, pero su matrimonio acabaría empezando con mal pie, viéndose este afectado por la relación amorosa que mantuvo su marido con una baronesa italiana y por el nacimiento de una hija extramatrimonial, cuando Isabel esperaba su primer hijo, algo que marcaría bastante a su relación conyugal, llegando a pasar hasta 10 años para que naciese el segundo hijo del matrimonio. La figura de los duques de Génova sería más bien representativa y su labor era la de mostrarse en público mientras acudían a actos oficiales junto a eclesiásticos, miembros de la nobleza o de la realeza. Pero a diferencia de sus parientes italianos, los duques de Génova llevaron una vida más tranquila y apartada, alejados así de la vida mundana y de la corte italiana, para llevar una vida más anónima y sencilla. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Baviera. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a August y a Shirley Santana también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la realeza o de la nobleza que estuvieron embarazadas a la vez que las amantes de sus respectivos esposos. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Elizabeth Moreno. Y con esto me despido. Hasta la próxima.